El señor Reddit dice: de cuidador a millonario, como mi dedicación a mi padre moribundo desató la codicia de quienes me abandonaron. Tengo 36 años, he estado casado durante 8 años y tengo 2 hijos. Además de esto, soy el único hijo de mi padre enfermo. Verán, mi padre ha estado sufriendo de problemas renales durante muchos años, pero en los últimos 2 o 3 años, su condición ha empeorado y necesita hacerse diálisis 2 veces a la semana. Al principio, podía desplazarse por su cuenta, pero en el último año a menudo me pidió que lo acompañara. También se está debilitando cada día más. Ahora me he hecho una rutina, llevaré a mi padre a sus sesiones de diálisis cada vez. No quiero dejarlo solo en esta condición. Necesita ir a diálisis 2 días a la semana, así que he fijado los días sábado y miércoles. El sábado es mi día libre, así que no es un problema. Para los miércoles, obtuve permiso de mi jefe para salir temprano y luego compensar las horas restantes trabajando por la noche, después de regresar de la diálisis. Llevo trabajando en esta empresa durante 10 años. Mi jefe me ve como un empleado trabajador y leal, así que concederme este permiso especial no fue un gran problema para él. Sin embargo, el problema estaba en casa con mi esposa Ail, de 34 años. Cuando se enteró de que estaría llevando a mi padre a diálisis 2 veces a la semana, se molestó. A ella no le gustaba cuando lo llevaba ocasionalmente, pero nunca expresó su descontento abiertamente. Ahora que asumí la responsabilidad de manera constante, no pudo contenerse. Me dijo que no tenía sentido perder mi tiempo con mi padre porque, hiciera lo que hiciera, nunca estaría impresionado conmigo. Bueno, aquí hay un poco de contexto sobre esto. Mi padre era dueño de un negocio de mercancías. Era bastante próspero y había acumulado una riqueza considerable. Quería que yo me hiciera cargo de su negocio, pero yo estaba apasionado por otra cosa. Quería involucrarme en la tecnología. Me entusiasmaba la codificación y la creación de software. Así que después de la escuela, cuando mi padre quería que tomara cursos de negocios o administración, decidí estudiar una licenciatura en software. Mi padre estaba bien con eso, hasta que dejé claro que no estaba dispuesto a unirme a su empresa. Sin embargo, después de terminar mi licenciatura, comencé a trabajar en una reconocida firma tecnológica. Mi padre no estaba feliz de que, en lugar de continuar con su legado, estuviera trabajando para otra persona. Continuó pidiéndome que me uniera a su negocio, y yo seguí posponiéndolo. Después de casarme, mi padre me preguntó por última vez si quería unirme, y dije que no. Mi padre se enfureció y dijo que donaría toda su riqueza a la caridad y que yo no recibiría ni un centavo. Aún así, no cedí en mi decisión. Verán, estaba ganando bien incluso en ese momento. Compré un auto y mi propia casa a los 29 años. Estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su riqueza. Le dije que no necesitaba su dinero y que podía construir mi propio patrimonio. Nuestra relación se deterioró después de ese punto. Hace 5 años, mi madre falleció debido a un paro cardíaco. Fue devastador para mi padre. Verán, me mudé de la casa a los 17 años para ir a la universidad. Luego conseguí un trabajo y comencé a vivir por mi cuenta. La única compañera que tenía mi padre era mi madre, y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo se renovó. Comencé a visitarlo con frecuencia y solía llevar a mis hijos a jugar con él. Con el tiempo, se retiró de su empresa y la entregó a un fideicomiso para que la gestionara. Mi esposa, Ail, nunca estuvo cerca de mis padres. Mientras mi madre estaba viva, Ail solía evitar visitarlos diciendo que mi madre era demasiado entrometida en nuestras vidas y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me quitaría de su testamento, Ail comenzó a criticar abiertamente a mis padres, diciendo que eran malos y egoístas. Insistí en que se mantuviera al margen de mi relación con mis padres, pero siempre intervenía diciendo que era algo que iba a afectar nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos estaban asegurados, independientemente de la riqueza de mi padre, pero ella no estaba dispuesta a entenderlo. Ahora, entrando en la situación actual, Ail hizo un escándalo cuando se enteró de que estaría acompañando a mi padre a sus sesiones de diálisis 2 veces por semana. Inicialmente, traté de hacerle entender que mi padre no tenía a nadie más que a mí. Había perdido a sus padres hace mucho tiempo. Aunque tiene un hermano mayor, vive al otro lado de la ciudad y rara vez lo visita. Mi padre se ha vuelto muy solitario tras la muerte de mi madre, y en esta condición, no puedo abandonarlo. Pero mi esposa se niega a entender esto. Últimamente, ha hecho que mi vida sea miserable. Todos los sábados se le ocurre algún plan, organizar una fiesta en la casa, limpiar a fondo, salir con los niños o algo tan insignificante como recoger el supermercado. Traté de explicarle que podía planear lo que quisiera los domingos, porque los sábados tengo que llevar a mi padre a su diálisis. Pero ella sigue adelante con sus planes y luego me regaña por llegar tarde o por no cumplirlos. Tenía que correr a buscar a mi padre, llevarlo al centro de diálisis, y cuando terminaba, lo dejaba en casa y regresaba corriendo al sarcasmo y las rabietas de mi esposa. Y no solo es cuestión de los sábados, ella hace lo mismo los miércoles por la tarde.
Me había comprometido con mi jefe a compensar las horas restantes trabajando tarde en la noche después de regresar de la diálisis, pero ella siempre encontraba la manera de complicarme las cosas. Casi todos los miércoles por la tarde salía, ya fuera a visitar a su familia, reunirse con viejos amigos o asistir a alguna fiesta aleatoria, dejando la responsabilidad de los niños a mi cargo. Tenía que compaginar mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño y, al mismo tiempo, completar las tareas pendientes de mi empleo. Todo esto después de un día agotador en el trabajo y en el centro de diálisis. Muchas veces, mi padre sugirió que lo dejara ir al centro con la enfermera porque veía que siempre estaba apurado, mirando constantemente el reloj. Después de dejarlo en casa, ni siquiera esperaba un segundo, simplemente me apresuraba de regreso. Incluso al recogerlo, le pedía que estuviera listo y saliera antes de que llegara. Mi padre tiene una enfermera y un cuidador a tiempo completo que lo atienden, pero aún así me siento mal por no pasar tiempo con él. El trayecto de su casa al centro es de 30 minutos. Antes, disfrutaba charlando con él durante ese viaje sobre los buenos viejos tiempos y sobre los niños. Pero, a medida que las rabietas de él aumentaron, todo lo que me preocupa es regresar a casa rápidamente. La mayoría de las veces, acelero demasiado mi auto en el tráfico, tomo atajos y adelanto a otros vehículos para reducir el tiempo de viaje. Este es el único tiempo que puedo pasar con mi padre, y no quiero arruinarlo ni detenerlo pidiéndole que vaya con la enfermera. También tengo responsabilidades como hijo. Pero ya no puedo soportar más a esta mujer. Actualización 1. Esto empeora cada día más. Mi esposa no deja piedra sin mover para disuadirme de atender a mi padre. Su argumento es que es una causa perdida, mi padre ya me eliminó de su testamento y donó su riqueza a la caridad, así que no tiene sentido perder tiempo y energía en él. No entiendo su lógica. ¿Hacemos todo solo por ganancias o pérdidas? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? ¿Sus hijos los abandonarían porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus rabietas durante tantos meses, finalmente le dije que sus padres tampoco iban a heredarle nada, así que ¿por qué los visitaba tan a menudo? ¡Oh, Dios mío! Perdió la cabeza con esto y dijo que sus padres habían hecho mucho más que mi padre codicioso. Ellos la habían apoyado en todo y no eran como mi padre, que me desheredó por no unirme a su negocio. No solo fue esa vez. Este tipo de discusión se ha convertido en una norma en mi casa, casi todos los miércoles y sábados después de que regreso de la diálisis. Sin embargo, cada vez se vuelve más severo y desagradable. Antes, ella solía discutir solo conmigo en privado, pero ahora la veo gritando y regañándome frente a los niños. No solo eso, también he escuchado que habla mal de mi padre frente a mis hijos y trata de manipularlos en contra de mí y de mi padre. Cuando lo escuché, intervine, lo que de nuevo condujo a una pelea fea entre nosotros. Las peleas de él se han convertido en una rutina para mí. En los días en que no pelea, siento que algo falta. Solo que ahora, cuando no lo hace, al día siguiente se vuelve más agresiva. Ya casi me he rendido con ella. Ya no le grito ni le respondo. Simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más debería hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa que me haya desheredado, lo hizo debido a mis propias decisiones. Yo fui quien rechazó unirme a su empresa, lo que lo obligó a donar su negocio ganado con tanto esfuerzo a un fideicomiso. Debió haber sido desgarrador para él, esa empresa era como un bebé para mi padre y tuvo que donarla a otros. Él tenía todo el derecho de desheredarme porque lo lastimé. A veces siento que el karma me está devolviendo el golpe por haber herido a mi padre. Por otro lado, mi padre está empeorando. Apenas puede caminar solo. Necesita apoyo para bajar al auto. Para ahorrar tiempo, solía pedirle que saliera de la casa y se preparara, pero ahora no me importa llegar tarde. Entro a la casa para caminar con cuidado junto a él hasta el auto y luego lo dejo en su cama hasta que se acomoda tranquilamente. También está teniendo dificultades para respirar, así que me aseguro de caminar con él tan despacio como quiera. Mientras conduzco, soy cuidadoso para no acelerar y evitar que su ritmo cardíaco se eleve. Ya no me importa llegar tarde a casa porque apresurarme no estaba ayudando. De todos modos, si tengo que enfrentarme a esa mujer malvada, al menos prefiero mantener feliz a mi padre. Actualización 2. Mi actitud casual ha empeorado la situación. Ayer, Al dijo que necesitaba elegir entre ella o mi padre. Traté de explicarle que mi padre no iba a estar con nosotros para siempre, y que viendo su condición, parecía que no le quedaba mucho tiempo. Pero ella respondió con frialdad, en ese caso, necesitas elegir con cuidado, alguien que estará contigo para siempre o alguien que va a morir pronto. Esto fue tan insensible. Le respondí, ¿sabes qué? Prefiero elegir a mi padre antes que a ti, alguien tan malvada y egoísta con un hombre moribundo. Ella empacó sus cosas y se fue. Ni siquiera intenté detenerla. Necesitaba tiempo para calmarse, y yo también necesitaba espacio de ella. En su ausencia, estoy cuidando la casa, a mis hijos, a mi padre y a mi trabajo. Y aún así, me siento tan aliviado, tan relajado. Su ausencia en realidad me calma. Antes de ayer, me envió los papeles del divorcio.
De alguna manera lo esperaba, pero no anticipé que sucediera tan pronto. Me sorprendió, pero en el fondo me sentí feliz y aliviado. No la llamé, simplemente firmé los papeles y se los devolví. Sorprendentemente, no pidió la custodia de los niños. Esa era la única cláusula que me preocupaba, pero claramente no los quería. Cuando recibió los papeles, me llamó gritando: ¿cómo pudiste simplemente firmar sin llamarme ni suplicarme? ¿No es gracioso? Su madre tomó el teléfono y me gritó diciendo que debería haber actuado como un hombre y tratar de calmarla para que regresara al matrimonio, en lugar de simplemente firmar los papeles. Fue tan cómico. ¿Por qué haría eso? Ella quería un divorcio, y yo cumplí. Para mí, fue lo mejor. Me deshice de ella sin complicaciones. También le dije que había abandonado a sus hijos y que ni siquiera los quería. Ella dijo que podía quedarme con todos mis bienes, incluidos mis 2 hijos, no quería nada de eso. Su madre comentó que él era aún muy joven y no quería el peso de los niños sobre sus hombros. Dije: está bien por mí. Estoy feliz de tener a mis hijos conmigo. Es un alivio para mí, sin duda, pero estoy preocupado por mis hijos. Extrañan a su madre, especialmente el menor. Cuando estoy en la oficina, se me hace difícil manejar todas las responsabilidades solo, pero espero poder salir adelante. Actualización 3. Será una actualización más breve esta vez. Me mudé a la casa de mi padre junto con mis hijos. Debo decir que fue una gran decisión. Gracias a todos por las maravillosas sugerencias, funcionaron. Mudarnos con papá fue bueno para todos. Mi padre consiguió la compañía de mis hijos, y ellos tuvieron a su abuelo con quien jugar. Mi padre tenía un cuidador a tiempo completo que estaba dispuesto a cuidar a mis hijos con un aumento de sueldo. ¿Por qué no? Tener a alguien que cuide de mis hijos bajo la supervisión de mi padre era el mejor trato, ¿verdad? Es una sensación tan feliz ver a papá jugar y reír con mis hijos, y a ellos disfrutar con su abuelo. Él nunca pensó que esto sucedería. Ella quería hacer mi vida miserable al divorciarse de mí. Pensó que no sería capaz de manejar todas las responsabilidades juntas, cuidar a los niños, mi papá, la casa y el trabajo. Pero, como pueden ver, todo está perfectamente organizado. Definitivamente tengo la última palabra. El divorcio fue lo mejor que me pudo pasar. LOL. Actualización 4. Hay una noticia triste. Mi papá falleció la semana pasada mientras dormía. Se fue a la cama feliz y contento después de jugar con mis hijos y nunca despertó. El médico dijo que murió pacíficamente. Tanto el médico, como su enfermera y cuidador mencionaron que papá fue feliz después de que me mudé con él, y eso en realidad aumentó su esperanza de vida durante estos meses. Ya estaba al borde de rendirse antes de que me mudara. Es muy triste perder a tu único padre, pero estoy contento de que haya podido pasar los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también están muy tristes por perderlo, pero papá les inculcó buenos valores. Dicen que el abuelo les enseñaba a aceptar la realidad y seguir adelante. La vida nunca se detiene por nadie. Me siento tan orgulloso de escuchar cosas tan buenas de ellos. Ellos son, sin duda, mi fortaleza en este momento de desesperación. Pero hay una noticia aún más impactante tras la muerte de mi padre. Su abogado se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a su oficina para revelar el testamento de mi papá. Le dije que no era necesario. Papá ya me había dicho que había donado toda su riqueza al fideicomiso, así que estoy bien con eso y que podía proceder con el papeleo para transferirlo todo. Incluso le pregunté si debía desalojar la casa de mi papá, porque suponía que también había sido donada al fideicomiso de caridad. El abogado se rió de mí y me pidió que simplemente fuera a la oficina. Cuando llegué, encontré a los miembros del fideicomiso ya presentes. El abogado los había llamado también. Cuando comenzó a leer el testamento, rompí en llanto. Mi papá en realidad me nombró como su heredero. Todos sus negocios, su casa, su riqueza, eran para mí. Le pregunté al abogado si este cambio había sido hecho recientemente. Pensé que mi papá lo había cambiado después de que comencé a cuidar de él. El abogado sonrió y dijo que yo siempre había sido su heredero y que el testamento nunca fue alterado. Estaba inconsolable mientras lloraba, entendiendo que mi papá nunca me abandonó. Quizás me amenazó con desheredarme solo para motivarme a tomar las riendas de su negocio y continuar con su legado. Seguía llorando mientras el abogado trataba de consolarme. Le dije que me mataba por dentro el haber herido a mi papá toda su vida, pero que él siempre había cuidado de mí. El abogado me dijo que mi papá estaba en realidad muy orgulloso de que no cediera bajo su presión y persiguiera mi pasión. Estaba feliz de haber perdido la riqueza generacional si eso significaba que yo era feliz. También me informó que, como el nuevo heredero, yo era el responsable de tomar decisiones sobre el negocio. Si quería, podía recuperar la empresa del fideicomiso y manejarla personalmente. Estoy considerando hacerlo. Hice lo que quise toda mi vida, y ahora mi papá, indirectamente, me apoyó en ello. Es mi momento de devolverle el favor. Estoy pensando en recuperar la compañía del fideicomiso y escalarla al nivel que mi papá siempre soñó. Volví a casa y les conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo.
También les dejaba una parte de su riqueza que recibirían al cumplir 18 años. Hoy fuimos a su tumba con algunas flores y pasamos un tiempo en serenidad. Es una fase muy emocional para mí. Actualización 5. Bueno, ya saben cómo dicen que las hormigas siempre regresan al azúcar. Un mes después del fallecimiento de mi papá, comencé a hacerme cargo de su negocio y también de su trabajo de servicio comunitario. Primero renuncié a mi empleo y asumí el mando de la empresa. Luego alquilé mi antigua casa porque mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres. Ellos sienten una conexión con su abuelo en esta casa, y esta casa también guarda muchos recuerdos de mi infancia, así que tampoco quiero dejarla. Con la noticia de que había heredado la fortuna millonaria de mi padre, tuve muchas visitas inesperadas en mi casa, parientes lejanos, viejos amigos, vecinos. Pero el visitante más sorprendente fue mi exesposa Al y sus padres. Llegaron a la casa llorando, diciendo que no sabían sobre el fallecimiento de mi padre, de lo contrario habrían asistido al funeral. Sus padres comenzaron a decir cosas buenas sobre mi papá, mientras él abrazaba a los niños y lloraba diciendo cuánto los extrañaba. Le pregunté si los extrañaba tanto, ¿por qué no los visitó en los últimos 7 u 8 meses? Ella respondió que había ido a nuestra antigua casa, pero que estaba cerrada. ¡Qué tontería! Le pregunté, ¿no te preocupaste por tus hijos cuando viste que la casa estaba cerrada? ¿No creíste necesario contactarme y verificar si estaban bien? No tuvo respuesta. Sus padres intervinieron diciendo, dejemos el pasado atrás. Ahora que tu padre ha fallecido, los niños se quedarán solos en la casa cuando tú estés trabajando. Necesitan una madre, así que lo mejor sería reconciliarse. Me reí en sus caras por semejante sugerencia. Les dije que los niños la necesitaban más cuando ella los abandonó. Ahora, los niños se han acostumbrado a su ausencia, y yo no la quiero de regreso en mi vida. Él comenzó a llorar, mientras que sus padres nos dejaron a solas. Ella me tomó de las manos y me suplicó por una reconciliación. Me dijo que me amaba y que extrañaba estar con los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? Tú no me amas. Tú amas la riqueza que mi papá me dejó. Tú y tus padres codiciosos están aquí en mi puerta solo para aprovecharse de mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras para describir a sus padres, porque eso es lo que son. También le recordé que ella había llamado a mi papá codicioso y mezquino durante nuestro divorcio. No había forma de que permitiera que esta mujer tuviera un solo centavo del dinero que mi papá trabajó tan duro para ganar. Él se ofendió mucho porque insulté a sus padres. Me dijo, hasta ahora estaba suplicándote porque te amo, pero ahora tomaré lo que es legítimamente mío. No había pedido pensión alimenticia durante el divorcio, pero ahora exigía la mitad de mi riqueza, o mejor dicho, la mitad de la riqueza de mi papá. Le respondí que podía hacer lo que quisiera. Voy a destruirte, pero no voy a darte ni un centavo. Ella me insultó y se fue. Después de esto, discutí la situación con mi abogado. Él me aseguró que sus posibilidades eran mínimas. El divorcio se había resuelto un año antes de que yo heredara la fortuna. Además, los niños estaban conmigo, lo que hacía casi imposible que ella obtuviera algo. Sin embargo, mi abogado me advirtió que tuviera cuidado al permitirle pasar tiempo con los niños. Podría manipularlos y luego intentar solicitar la custodia para usarlos como medio de exigir dinero para su manutención. No podía estar más agradecido con mi abogado por este consejo. Desde ese momento, he estado supervisando de cerca cualquier interacción que tenga con los niños. También estoy pasando mucho tiempo con ellos para ayudarlos a superar la pérdida de su abuelo y para que no busquen apoyo emocional en su madre. Ahora que estoy a cargo de la compañía de mi papá, tengo mucha más flexibilidad para gestionar mi bienestar personal y mi vida familiar. Estoy planeando llevar a mis hijos de vacaciones a las Bahamas. ¿Por qué no? Se merecen estas vacaciones de lujo. No es una cuestión de gastar la riqueza de mi papá. Incluso antes de heredarla, podría haberlo costeado, pero nunca tenía tiempo, entre el trabajo y cuidar a mi papá. Ahora que puedo, quiero darles esta experiencia. En cuanto a él, no me ha contactado desde su última visita. Creo que está ocupada tocando puertas en cada oficina de abogados, tratando de encontrar una manera de demandarme. Pero, sinceramente, estoy en paz. Mis hijos y yo estamos construyendo una nueva vida en la casa de mis padres, llena de recuerdos y amor. Mi enfoque está en ellos y en preservar el legado de mi padre. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Por cierto, activen su campanilla de notificaciones para que les notifique cuando saque nuevo video.